noches. Muchas gracias por la presencia de todos. Es un placer estar en Chile y me gustaría decir muchas gracias también a la Universidad Fines de Terra por el apoyo. También a los colegas del Colegio de Kinesiólogos de Chile y principalmente a la Sociedad Chilena de Kinesiología Dermatofuncional, al señor Juan José y al vicepresidente Esteban Fortuno. Mi nombre es Patricia Frois, soy kinesióloga en Brasil, docente y doctora en Ciencias de la Salud. Y tengo más o menos 20 años de experiencia en esta especialidad y la idea de esta charla es presentar a ustedes qué es la kinesiología dermatofuncional, una nueva área de actuación para los kinesiólogos. Bueno, me gustaría convencer a todos la importancia de esa especialidad dentro del tema de la profesión de kinesiología. Bueno, mi charla tiene 3 ejes temáticos, 3 partes. La primera voy a hablar un poco de qué es kinesiología dermatofuncional, las bases científicas del término, las áreas de actuación que hacemos en esa especialidad. Después, en una segunda parte, vamos a hablar un poco de los programas de formación y cómo trabajamos en un equipo multidisciplinario y la formación de un profesional de dermatofuncional. Y la tercera parte, un poco de la parte legal de los avances en la salud, la legislación en Brasil, los problemas que tenemos y los puntos claves en la regulación de esa especialidad. Entonces, la kinesiología dermatofuncional es un término que todavía cuando escucho no saben qué es. Es difícil, no se conoce, la gente no conoce, los kinesiólogos en Chile y otros países de América Latina tampoco. Pero es una especialidad que empezó en Brasil, que se dedica a todo lo que está relacionado con la piel, a las alteraciones superficiales, al tegumento, cualquier alteración directa o indirecta que afecte los tejidos y que en consecuencia afecte la funcionalidad. Entonces el concepto está relacionado a una especialidad de la piel. Nosotros empezamos con otro término para esa especialidad. Cuando empezamos en los años 90 más o menos, utilizábamos el término estética, kinesiología estética o en portugués, fisioterapia estética. El problema es que la especialidad no está solo relacionada a lo que es estético. También actuamos en alteraciones de la piel, que son lesiones, úlceras, quemaduras. Eso con la palabra estética no sale bien, no está bien. Entonces, ese es el primer problema, que ese nombre está muy restricto a la actuación en la parte estética y eso dejaba fuera de la especialidad algunas otras actuaciones. Después, cuando utilizamos la palabra estética, sabemos que para estar dentro del contexto de salud pública es un poco complicado. La gente no acepta una asistencia de salud pública relacionada a estética, mismo que sea por un profesional de salud. También otro problema que teníamos era que los colegas nos miraban con una cara no buena y pensaban que los que dedicaban a estética no eran profesionales muy serios, que no estaban bien embasados en la parte científica, que se preocupaban más con la plata que con un trabajo serio. Entonces, después de algunas reuniones, los que estaban interesados en la especialidad, en ese tiempo éramos pocos, estudiamos una idea para cambiar el nombre y así cambiamos para kinesiología dermatofuncional. Eso fue en 1997. Bueno, ¿cómo empezamos en la especialidad con el nombre fisioterapia estética? Los primeros libros que teníamos tenían ese nombre, fisioterapia en estética. La pareja Guijo y Guijo, Rinaldo y Elaine Guijo,
fueron los primeros que estudiaron las bases científicas de esa especialidad en Brasil. Y en 1992 empezaron con ese libro que tenía ese nombre. Pero después, con el cambio del nombre, las ediciones más actuales ya tenían el nombre Fisioterapia Dermatofuncional. Y siguiendo, los grupos de gente que se dedicaban a esa especialidad fueron creciendo, fueron aumentando y empezamos a tener fóruns, reuniones, donde los profesionales de esa especialidad discutían sobre perfil, recursos, legislación, equipamientos, parámetros, patologías, formación, la parte política, todo que estaba relacionado a la especialidad. Como fuimos creciendo el número, aumentando la gente que se dedicaba a eso, creamos entonces una asociación brasileira de fisioterapia dermatofuncional, eso fue en 2005, que está dentro de la Asociación Brasileira de Fisioterapia, AFB. Seguindo entonces, en 2010, la especialidad de dermatofuncional fue reconocida por el Conselho Federal de Fisioterapia de Brasil y como otras especialidades recibió el reconocimiento como una especialidad importante en el contexto de trabajo de los kinesiólogos. Y en 2012, como para otras especialidades, cuando se recibe la graduación, el alumno, el profesional, tiene que ingresar a un curso de especialización, que en Brasil se llama especialización, y es un curso de 1 año y medio, y después tiene que hacer un examen de acreditación de la especialidad. Eso ya existe para otras especialidades en Brasil como respiratorio, pero ahora tenemos también para dermatofuncional y los kinesiólogos son acreditados por la Asociación Brasileira de Fisioterapia y por la Asociación Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, reconocido por los colegios de Brasil también. Entonces ahora tenemos todo muy bien organizado con la formación y la acreditación de ese profesional. En relación a la presencia de esa especialidad en el mundo, nosotros sabemos un poco que Brasil fue, claro, lo que empezó la especialidad. En Chile estamos con la Sociedad Dermatofuncional, que empezó hace poco por una necesidad. Ya existen algunos profesionales trabajando en Chile y hay una necesidad de organizar mejor esa parte. Otros países tienen alguna idea del concepto, como Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, alguna idea, pero muy poco. Perú tiene alguna cosa relacionada a fisioestética y es lo mismo que pasa en España. Se habla un poco de fisioestética, pero está muy relacionada a estética, a la parte de belleza, a los conceptos relacionados a estética y no a la salud. El concepto que estamos intentando presentar y cambiar, ese todavía no llegó en ese país. Bueno, entonces hoy tenemos dos entidades, dos asociaciones o sociedad que se dedican a dermatofuncional. La ABRAFIDEF de Brasil y la Sociedad Chilena de Kinesiología Dermatofuncional. Bueno, ¿y qué hace esa especialidad? ¿De qué trata? Podemos dividir en dos partes las áreas de actuación. La primera es el área reparadora, que se dedica al tratamiento de las úlceras, las escaras, las quemaduras, las patologías dermatológicas. Y la segunda parte es la parte estética, que se dedica a atención a la cirugía plástica estética, estrías, arrugas, la celulitis, flacidez y adiposidad localizada. Entonces son dos áreas muy distintas, pero que las dos se dedican al tratamiento de la piel, o sea, están dentro de la dermatología. La especialidad reparadora, imagino que ustedes ya trabajan en eso. Muchos países que visito y que hablo sobre dermatofuncional, la gente siempre está me diciendo, mira, ya hacemos ese trabajo, ya tratamos la úlcera, ya tratamos las escaras, las quemaduras, las secuelas de quemaduras,
pero no hay una especialidad. Lo mismo el kinesiólogo que trata la parte neurológica tiene que conseguir tiempo para tratar también las escaras y las úlceras de los pacientes. Entonces es un trabajo muy grande porque sabemos que un parapléjico, por ejemplo, se toma mucho tiempo en una sesión, en una atención. Después de terminar todo ese trabajo, el kinesiólogo tiene que se dedicar al tratamiento de las úlceras o de las escaras. Entonces sabemos que algo sale mal, algo se va a dejar un poco porque no hay tiempo para se dedicar a tanta cosa. Lo que hacemos en la práctica en la universidad es que el paciente parapléjico, por ejemplo, tiene una atención en un ambulatorio de neurología con los kinesiólogos que se dedican a esa especialidad. Y cuando se termina esa parte, se pasa a otro lado, que es el ambulatorio de dermatofuncional, donde se tratan las úlceras y las escaras. Entonces el paciente tiene una atención de dos especialidades distintas, con una dedicación más específica, con una paratología más específica y con más tiempo, con un profesional más especializado. Toda esa atención que estoy haciendo está dentro de las prácticas clínicas de los fisioterapeutas en todo el mundo. O sea, tenemos que actuar en la piel. Está dentro de nuestra actuación. Yo no estoy inventando nada. Nadie está inventando nada. Eso está previsto dentro del Guide of Physical Therapy Practice de American Physical Therapy Association, que es un guide que tiene un capítulo dedicado a cada especialidad que un kinesiólogo que trabaja en kinesiología, en toda esa profesión, tiene que seguir. O sea, está muy claro en Guide que hay un capítulo de intertegumental o actuación intertegumental, que es la actuación en la piel. Y dentro de esa actuación está la actuación en la formación de escaras, en la integridad, en la recuperación de la integridad de la piel. Es muy importante pensar que somos profesionales que hacen la rehabilitación o la recuperación de un tejido que en este caso está con una pérdida de una parte o que está comprometido de alguna manera. Entonces, el guide ya está previsto, ya tiene la orientación que debemos actuar en eso. El problema aquí, eso está dentro de otras especialidades y no está muy bien organizado, no está muy valorado como una especialidad. Por eso la idea de tener como el guide previne que está diciendo que tenemos que estar con una actuación específica en la piel. Las quemaduras, entonces, es una actuación que imagino que se tiene en muchos países, que se trabaja desde la evaluación, evitar complicaciones, tratamiento de secuelas, control de edema, de úlceras, de cuidados posturales, la movilización, todo eso ya sabemos que está siendo hecho en muchos países, pero no como una especialidad específica. Las úlceras por presión o por decúbito prolongado también es un tema muy importante que podemos tratar con, por ejemplo, en esa foto, con la utilización de microcorrientes, que es un aparato muy sencillo que se puede utilizar para tratar, y con otros recursos para mejorar la úlcera de pacientes que están en decúbito prolongado. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo en esa parte. Buscamos toda la base científica. Esos son algunos trabajos que publicamos dentro del tema úlcera, quemadura, cirugía plástica. Y también tenemos un capítulo dentro del libro Curativos, Estomía y Dermatología, que es un libro dedicado solo a la atención de las úlceras, pero un libro multidisciplinario. Yo tengo un capítulo que me dedico a cómo actúa un kinesiólogo en las úlceras, pero hay también capítulos de enfermeros, médicos, otros profesionales que también actúan en los problemas de las úlceras. Entonces, eso ya está bien organizado en la parte científica. Bueno, el guide
habla también de la recuperación de la integridad de la piel superficial. Y cuando hablamos de las patologías dermatológicas, pensamos en una actuación más superficial, como en los problemas de esclerodermia, psoríase, vitiligo, que son enfermedades de la piel que básicamente son tratadas por un dermatólogo, pero que puede tener una ayuda muy importante de un kinesiólogo, porque nosotros tenemos muchos recursos de la de la fototerapia, que son muy interesantes para ayudar a los pacientes que tienen esas patologías. Hay muchos estudios de, por ejemplo, el uso de la radiofrecuencia para esclerodermia, la fototerapia, luz pulsada, IPL en la psoríasis, y hay otros estudios más actuales en vitiligo. Pero eso hay que ser un trabajo multidisciplinario del dermatólogo junto con el kinesiólogo. Y hay muchas cosas que se puede hacer para mejorar y asistir a ese paciente que tiene las patologías dermatológicas. Bueno, de la parte reparadora, muy fácil, muy tranquilo, porque como ya expliqué, imagino que de alguna manera ustedes ya trabajan con eso. Tal vez no tanto con las patologías de la piel, pero en algunos casos por la parte reumatológica, la asociación de la actuación de un kinesiólogo ya existe. Pero la parte estética es la más complicada de explicar. ¿Cómo podemos actuar en la parte estética con un enfoque más de salud y menos de belleza? Nosotros podemos actuar en esas patologías como profesionales de salud. Y eso que voy a intentar explicar. Bueno, la parte estética existe en muchas carreras de salud. Sabemos que tenemos el médico estético, la odontología estética, la fonoaudiología estética. Y cuando pensamos en un trabajo de la parte estética, sabemos que un desconforto estético puede tener reflejo la parte psíquica y la parte social del paciente. Y como el concepto de salud es un concepto de que mejore la parte física y también psíquica y social del paciente, es un concepto más grande, sabemos que tratar la salud se puede estar dentro de una especialidad estética. Eso ya está dentro de la resolución 80 del Consejo Federal de Fisioterapia en Brasil. Entonces, con la orientación del guide, sabemos que podemos estar dentro de la recuperación de la piel, la parte superficial y la parte profunda, los dos niveles. Y cuando pensamos en una actuación en una cirugía plástica estética, ¿qué podemos hacer de kinesiología en eso? En la verdad, un paciente que hace una cirugía plástica, una liposucción, una abdominoplastia, es un paciente que tiene muchas limitaciones en las primeras semanas. Es un paciente que tiene una necesidad respiratoria, porque sabemos que hay cambios por el dolor, por la faja, por los cambios a nivel muscular que son hechos en una abdominoplastia. Hay un cambio respiratorio, básicamente, que empieza en los primeros días con una disnea del paciente y que necesita de una asistencia en los primeros días. También hay cambios funcionales. Los pacientes los primeros días, por el dolor, no consiguen hacer los movimientos, no hacen las actividades en casa solo, necesitan de ayuda para cambiar la ropa, para sacar la faja, para duchar, tienen una pérdida sanguínea muy grande, tienen una dificultad de movimentación por el dolor, cambio de la postura, cambio de todas las actividades en las fases pós-quirúrgica, y para eso hay una necesidad de la recuperación funcional del paciente. No son solo masajes que se hacen, hay una necesidad de rehabilitación de ese paciente, desde la parte respiratoria, vascular, ortopédica, y a veces es necesario la parte neurológica en relación al dolor, a veces se necesita también. Y bueno, el paciente
que é assistido por um kinesiólogo, vai ter toda essa assistência reabilitadora completa. Diferente de uma assistência de uma massagista ou uma esteticista cosmetóloga, que só vai fazer o massagem e depois vai derivar o paciente para casa. Então, nós temos toda uma preparação pré-operatória, uma assistência transoperatória, desde a parte respiratória, mobilização, hasta pós-quirúrgico, que está em la assistência de reabilitar o tecido que está com danos de la cirurgia. Então, a recuperação é mais completa. Em la parte de estrias, é muito complicado explicar como podemos actuar em las estrias de uma maneira que seja de saúde. Pero se miran las dos fotos histológicas que están abajo. La primera foi uma fotomicrografia histológica que está apresentando o tejido conjuntivo. Miran que os espaços que há blancos são espaços onde não há tejido colágeno. É corte histológico de uma estria. É tejido que está com atrofia. Então, se miramos a segunda foto, depois de tratamento com corrente galvânica, que é um aparato de kinesiologia, miramos que há cambio do tecido colágeno e uma produção de fibroblastos do tecido colágeno. Então, para mim, não é importante essa foto arriba que apresenta que cambiou a estria, que um lado está tratado e outro não está. Para mim, o que importa é que cambiei o tecido colágeno, que busquei melhorar a atrofia tegumentar da pele. Esse é trabalho de recuperação e reabilitação do tecido. Temos algumas publicações desse tema, estrias, e a parte de PEF, de la celulitis, também temos muitas coisas interessantes da reabilitação da pele. Sabemos que a PEF há uma alteração microcirculatória muito importante, que vai generar em futuro dolor, as alterações de fibrose, o tecido congestionado e as alterações estéticas que a las mulheres não les gustam. Pero mirando por uma ressonância magnética, essa é uma ressonância de tecido que tem celulitis, que está com PEF. Miramos uma área também branca, onde há uma isquemia, há uma alteração microcirculatória que não chega sangue nessa região. E depois que hicimos o segundo exame, miramos que não há mais, que a alteração microcirculatória se cambiou. Isso tratamos solamente com drenaje linfático manual. Pero para mim também não me importa que o tejido externo seja, que a pele ou que a mirada da foto da paciente, a mirada externa, esteja melhor. O que me importa é, como profissional de saúde, que cambiei tejido isquêmico para tejido vascularizado. Essa é uma mirada de saúde. É distinta da mirada de quando se usa uma crema, de uma atuação de afora para dentro. Nós buscamos tratamentos que tenham efeito fisiopatológico. Então, há cambio do processo da recuperação microcirculatória. Esse é trabalho que publicamos em jornal muito importante de bom fator de impacto, apresentando que solamente drenaje linfático hecho por profissional que conhece o que está haciendo tem resultados científicos. E outro caso, também trabalhamos muito com imagens, ressonância, ultrassonografia, Doppler, todo isso. E nesse caso temos uma imagem de ultrassonografia da fibrose, de processo de celulite, e miramos que há cambio da anchura de los septos, da parte fibrosa, do tejido, com a evaluação de ultrassonografia. Isso é possível mirar quando se faz exame de ultrassonografia. Outro caso de evaluação de ressonância magnética, onde miramos os cambios do edema com tratamento de ultracavitação em celulite. Então, mais importante que os cambios de beleza, que está mais bonito, são os cambios do tejido que são possíveis de mirar com uma assistência ou com uma evaluação
de un examen como resonancia magnética. Y en ese caso también, solo con un tratamiento de drenaje linfático, mirando por una resonancia magnética, es posible mirar el cambio del edema antes y después con la disminución del líquido intersticial. O sea, una recuperación de la PEF con un tratamiento que, si es hecho por un profesional de salud, tiene resultados al nivel de ser posible mirar un cambio fisiopatológico. Entonces, la PEF tiene varios objetivos y varias propuestas terapéuticas dentro de la kinesiología dermatofuncional con un enfoque de salud. Y siguen los trabajos que tenemos dentro de esa temática. Bueno, siguiendo la charla, ahora vamos a hablar de las arrugas y de la flacidez de la piel. Nosotros sabemos que las arrugas son un proceso natural de deterioro funcional y estructural de la piel, con pérdida de las fibras colágenas elásticas, el tejido graso. En dermatofuncional tenemos agentes físicos que son capaces de estimular la producción de fibras colágenas, las fibras elásticas, y con eso rehabilitar o mejorar el tejido de la piel con una mejora del proceso de pérdida y de deterioro funcional. El problema es que para hacer una evaluación que no sea histológica de un tejido, de una piel, para comprobar los resultados de tratamiento de las arrugas es muy complicado. Entonces nosotros desarrollamos un software que después de una imagen como un escáner que hace una imagen de la arruga, y con ese software es posible evaluar la distancia, los ángulos de la arruga, de los sulcos nasogenianos, por ejemplo, y la profundidad para mensurar, para comprobar los efectos de los tratamientos de dermatofuncional. Entonces, la producción científica de los tratamientos de las arrugas y la flacidez de la piel tiene mucha dificultad por el proceso de evaluación, pero nosotros buscamos desarrollar protocolos y softwares. Intentamos hacer la comprobación de ese proceso de otras maneras que no sea la evaluación histológica. Siguiendo el guide, que tiene toda la parte de tejido tegumental, tenemos una parte específica para la prevención, para el tratamiento de atención primaria, para las alteraciones funcionales de la piel. En eso entonces está la importancia de la actuación de un kinesiólogo que trabaja en dermatofuncional en la prevención. Nosotros tenemos muchos proyectos en la universidad en Brasil, principalmente de la parte de prevención de cáncer de piel. Brasil tiene muchas ciudades que tienen sol todo el año y mucha gente se dedica al trabajo en la playa con los turistas y que pasan mucho tiempo al sol trabajando y que tienen mucho riesgo de los problemas de cáncer de piel. También los problemas de cronoenvejecimiento, fotoenvejecimiento, el envejecimiento precoz, todo eso está relacionado con, es necesario la orientación y la prevención, principalmente a la gente que se dedica y que pasa muchísimo tiempo trabajando en sol. Ese trabajo hay que ser multidisciplinario y que necesita de la presencia de los médicos, los asistentes sociales. También la prevención debe empezar desde los niños en las escuelas, porque esos probablemente van a pasar toda la vida en exposición solar. Y una ciudad que tiene sol todo el año, es difícil que no se pase mucho tiempo en sol. Entonces la gente, los estudiantes utilizan de todas las maneras, de alguna manera intenta orientar a la gente con teatro, orientaciones, palestras, conferencias, todo tipo de orientación para incentivar el uso de protector solar y todos los cuidados que son necesarios con la piel. Todo eso hacemos como un proyecto, pero producimos muchos artículos con los levantamientos epidemiológicos y de evaluación de toda la gente que trabaja en la playa. Nosotros publicamos algunos trabajos también de la relación de envejecimiento, no solo con el problema del sol, pero también con el tabaquismo y con la parte de los cuidados de la piel. Mucha gente no se prepara, no se previene porque no sabe los cuidados que tiene que tener en casa o que se puede hacer en casa sin gastar mucha plata. Entonces nosotros trabajamos mucho con la
la salud pública dentro de la dermatofuncional. Bueno, entonces ya está muy claro que la actuación del kinesiólogo en la parte intertegumental, o sea, en la parte de la piel, es parte del trabajo de un kinesiólogo, de la profesión de kinesiólogo. Entonces la especialidad de dermatofuncional es muy importante y debe existir en todos los países del mundo. Bueno, la segunda parte vamos a hablar un poco de la formación profesional de kinesiología dermatofuncional. En Brasil, nosotros tenemos más o menos 450 cursos de kinesiología. Brasil es un país muy grande, tiene muchos habitantes, entonces todo es mucho. Y en dermatofuncional tenemos posgrados, más o menos hoy tenemos más o menos 50 cursos de posgrado. Pero la disciplina, la asignatura de kinesiología dermatofuncional está insertada en gran parte de los cursos de graduación de Brasil, principalmente en las universidades privadas, que tienen muchas veces el curso más joven con un proyecto pedagógico más joven y que conoce la necesidad del mercado y insertó, ya tiene dentro de la formación de la graduación, la formación de dermatofuncional. Las universidades públicas ahora están intentando cambiar los cambios de proyecto pedagógico son difíciles, pero en ese proceso las que están logrando los cambios están haciendo, insertando la asignatura de dermatofuncional dentro de la formación de los kinesiólogos. Las directrices curriculares del Ministerio de Educación de Brasil siempre están pensando que una formación debe ser amplia, debe tener todas las especialidades, debe visualizar un trabajo en colectividad multidisciplinario. Entonces es muy importante que un kinesiólogo tenga la visión de todas las especialidades, incluso de la dermatofuncional. La asignatura universitaria en Brasil, en algunas universidades, no de todas, pero algunas, llega a tener 80 horas aula y de práctica 120 horas, pero en algunas universidades esa cantidad de horas es más pequeña. La actuación es de todos los niveles de atención de salud, desde la primaria con los proyectos, como expliqué, y la secundaria y terciaria en los ambulatorios, clínica, escuela y los hospitales, en la parte de quemados y las úlceras. El posgrado está establecido como en nivel lato sensu, o sea, son 360 horas mínimo y hay obligatorio la necesidad de una producción científica con una monografía o un trabajo de conclusión de curso. Los posgrados normalmente tienen mínimo 360 horas. Nosotros en la Universidad Potiguar tenemos un posgrado de 400 horas con 160 horas teórico y 240 horas de práctico, total de curso de 8 meses. Ese curso busca mucho más una formación científica basada en evidencia científica y tiene una preocupación muy grande con la parte práctica. Ese es todo el contenido programático del curso. Hay disciplinas teóricas, asignaturas, teóricas, y hay algunas que son de práctico, de atención a los pacientes, desde la parte hospitalar, de la parte ambulatorial, de la asistencia preventiva y también en la investigación científica. Nosotros trabajamos mucho en la atención de los quemados en el hospital de emergencia, en Natal, en la Universidad Potiguar, y también con la parte de simulación en hospital simulado, principalmente con la parte de cirugía plástica, quemados, úlceras. Trabajamos muchísimo con body paint, con las pinturas, con la demostración práctica de toda la parte de quemaduras. Las estructuras físicas de la universidad son impresionantes, tiene una estructura para la simulación. Los alumnos están, como en esas fotos, afuera de la simulación. Hay alumnos que están adentro, como en esa foto. Están ahí en la asistencia del paciente, mientras la profesora y los alumnos están afuera discutiendo toda la atención, todo el trabajo que están haciendo los alumnos que están adentro del consultorio, de la oficina. Y después, cuando se termina la asistencia, hay un debrief, la discusión de todo lo que pasó y de toda la secuencia de actividades que fue hecha. Es muy importante la discusión para que se tenga una repetición de todas las etapas, de todas las partes de una atención a un paciente
que tenga quemaduras, úlceras, cirugías, etc. Tenemos también una asistencia ambulatorial en el Centro Integrado de Salud, donde trabajamos en un equipo multidisciplinario con alumnos y profesores de otras especialidades, de medicina, de nutrición, de educadores físicos, y una estructura con aparatos, con agentes físicos, y para recibir muchísimos pacientes, y que es una asistencia muy práctica. También la parte de asistencia primaria, de atención primaria, que hacemos en las comunidades, en algunos barrios que son cerca de la universidad, de la parte de prevención de los tratamientos de la piel. Y la parte de investigación, que hacemos todo en un biotério, donde tenemos la estructura de utilización de animales con todas las metodologías necesarias, todo siguiendo la orientación del Comité de Ética. Trabajamos junto con la gente de medicina, con la parte cirúrgica. Todos los animales pasan por una asistencia de alumnos de medicina, y a cualquier necesidad de cirugía hacen los alumnos sobre orientación de un profesor de medicina, y los alumnos de kinesiología hacen todo el tratamiento con aparatología. Trabajamos con diversos animales, ratones, hámsters, conejos, etc. Y también tenemos la asistencia de investigación con pacientes también, que vienen a participar de los proyectos de investigación para producción científica dentro del posgrado y dentro de la graduación. Todo eso para intentar basar en evidencia científica todo lo que es estudiado dentro de la kinesiología dermatofuncional. Es muy importante que el concepto de salud esté delante del concepto de dermatofuncional, y que el concepto de belleza esté delante del concepto de estética, y que las dos cosas estén muy claro en todas las cabezas, que son distintas, que un trabajo de estética es distinto de un trabajo de salud, que un trabajo de dermatofuncional es distinto de un trabajo de belleza. Y la tercera parte, un poco de la parte legal, de los avances históricos y de la seguridad de los pacientes. Primero, un poco de la profesión en Brasil se llama esteticista. Acá en los países de Sudamérica se habla mucho de los cosmetólogos. En Brasil es un profesional con reconocimiento, que tiene la ley, el ejercicio de la actividad profesional definida como una actividad de higiene y embelezamiento. Está todo relacionado al que es de limpieza y embelezamiento. Cuando se piensa en procedimiento terapéutico, o sea, cuando se tiene la parte de terapias, que es una naturaleza de salud, esa es una competencia del kinesiólogo. Entonces la diferencia es, un esteticista o una cosmetóloga está tratando una celulite o una estría o una arruga con el objetivo de higiene y embelezamiento, generalmente de afuera para adentro. Nosotros como kinesiólogo, como profesional de salud, tratamos esas patologías con un objetivo de salud, generalmente de adentro para afuera, y miramos con una mirada de salud como terapéutico, no como belleza. Bueno, la formación de cosmetólogos y esteticistas es muy importante. En Brasil hace mucho el curso superior de estética y cosmetología, ya tiene una duración de 3 años, es un curso en la universidad, es un curso tecnólogo, y es muy importante una buena formación para esos profesionales, porque sabemos que tienen un contacto con los clientes en la piel, con algunos aparatos, y que tienen un riesgo, si no tienen un buen conocimiento, de hacer mucha mala práctica. Entonces, la preocupación empezó hace algunos años, y hoy hay una formación de ese profesional dentro de la universidad. Y esos profesionales en nuestra universidad también tienen clases prácticas y tienen ejercicio práctico junto con los kinesiólogos. Aprenden a actuar en un equipo multidisciplinario, donde están los kinesiólogos haciendo la parte de kinesiología y los cosmetólogos y esteticistas preparan la piel, preparan el cliente, hacen toda la higiene y la preparación para después los alumnos de kinesiología utilizarem todos los agentes físicos para tratar, sea las arrugas, sea las estrías,
sea la celulite. Entonces hay una armonía de trabajo y cada uno conoce muy bien cómo es el objetivo de trabajo y consiguen trabajar juntos con mucha tranquilidad. Eso solo es posible si hay una buena formación de la parte estética en nivel superior. Y ellos tienen toda la formación con hospital simulado, con actuación en el Centro Integrado de Salud junto con los kinesiólogos, van para las comunidades en los proyectos porque ayuda a nosotros a preparar, a orientar los cuidados con la piel y también trabaja un poco con la investigación científica pero con otro foco, no con el enfoque de aprofundamiento pero con una mirada más de seguridad. Cómo tener cuidado con los trabajos que hacen con los pacientes. La legislación de Brasil hoy ya tiene algunos documentos que declaran que los kinesiólogos tienen libre actuación en diversos agentes físicos que son muy conocidos y hoy las empresas saben que los kinesiólogos pueden alquilar, utilizar, comprar todos los aparatos, todos los agentes físicos que son destinados a kinesiólogos. Entonces isso foi publicado esse ano em um diário oficial federal e está há muito sendo estudado e discutido por um grupo em fóruns de especialistas. Então, nesse acordo há uma preocupação com o risco, com a saúde dos pacientes, con la seguridad del paciente y los órganos de fiscalización de todo ese proceso ayudaron a normatizar toda la actuación del kinesiólogo en la aparatología en los agentes físicos. Entonces, por ejemplo, los lasers, todos los tipos de lasers que no sean ablativos, o sea, los no cirúrgicos, todos esos se puede utilizar un kinesiólogo, sea una luz pulsada, sea un laser, un LED, eso todo no hay problema. La luz pulsada tampoco son aparatos que sabemos que muy utilizados para el tratamiento de las manchas y son también de uso de los kinesiólogos, no hay ningún problema en relación a eso, desde que el kinesiólogo tenga una formación de especialista para que no se pase problema como esse tipo em problemas de mala prática e que se quede com sequelas os pacientes que são tratados. Por isso a exigência de uma formação de especialista. A radiofrequência tampouco é um aparato que se tenha problemas, que haga alguma discussão de que devemos ou não devemos utilizar. É uma termoterapia, é de uso do kinesiólogo, mas sabemos que há muitos problemas de mala prática por la falta de conocimiento del uso de las temperaturas. Ese es un caso de quemadura por radiofrecuencia y en un paciente diabético. Entonces hay que saber exactamente qué hace con poco calor de radiofrecuencia, mucho calor de radiofrecuencia. Son efectos opuestos que producen resultados totalmente distintos. Con poco calor se produce flacidez, con mucho calor se produce enrijecimiento, o sea, efecto de tonificación de la piel. Entonces hay que saber, que conocer muchísimo de la cantidad de temperatura que se debe utilizar en una radiofrecuencia. Y nosotros hicimos muchos estudios, ese fue un estudio publicado de la revista Brasileira de Medicina, donde evaluamos las temperaturas y la variación de temperatura, el mal uso de la temperatura en ratones y producimos muchos problemas como alteraciones, quemaduras y los efectos punta. ¿Qué es un efecto punta? Toda la energía del campo eléctrico magnético junto con la energía de la corriente eléctrica que se produce el aumento de la temperatura, todo eso se concentra en una región pequeña, en una punta, o sea, en esa foto, en una pata de un ratón, y eso va a producir, en ese caso, se produce una necrosis de la pata. Entonces, eso puede pasar en un animal, como se pasó en eso, o en un ser humano, como en ese caso que hubo una necrosis de la genitalia masculina.
En esa parte de peeling hay que tener mucho cuidado con la profundidad que se trabaja un kinesiólogo cuando se utiliza del peeling, sea peeling físico, sea peeling químico. Y hay que tener una formación específica para trabajar hasta epidermis. Nosotros no podemos trabajar en la dermis porque para eso se alcanza la parte de sangramiento y es necesario todo un cuidado de un quirófano para estar libre de cualquier contaminación. Entonces, una lesión a nivel dérmico no es adecuada para un trabajo kinesiológico. Al menos es lo que está en los documentos de nuestro acuerdo. La carboxiterapia es admitida pelo Conselho, pelo Colegio Nacional de Brasil, pero sabemos que es una técnica de mucho riesgo, todavía no está muy claro qué pasa y hay algunas exigencias para se trabajar. Hay que tener documentos que comprueben la habilitación de un profesional para actuar en la técnica. Hay que comprobar también que tiene una formación de primeros socorros, o sea, de emergencia, para tener soporte a la asistencia del paciente en una necesidad. Y sabemos que en Brasil ya tenemos algunos casos de muerte, de problemas que pasaron con pacientes mientras hacían carboxiterapia. Es un procedimiento que tiene muchas discusiones y tampoco está muy claro la seguridad de se trabajar con ese procedimiento, pero todavía no está prohibido. Los peelings hay que tener mucho cuidado con la mala práctica por los riesgos de quemaduras y hay muchos casos de las promociones de ventas en los sites de ventas de tratamientos estéticos y en esos casos hay muchas quejas de quemadura por la mala práctica. Y hay que pensar todo de aparatología que utilizamos, que sean los kinesiólogos y que sean las esteticistas, que manejan esos aparatos como si no hubiese ningún riesgo. En la verdad, una corriente galvánica es una corriente muy sencilla, la más sencilla que tenemos, pero no es tan inofensiva como se parece. Entonces hay que mejorar toda la parte de seguridad a los pacientes para que no se pase problemas como quemaduras y lesiones en la piel de pacientes que buscan tratamiento con la gente que no está preparada, no está con un conocimiento de seguridad para trabajar con eso. Tampoco tenemos mucha seguridad con las nuevas técnicas porque todavía sabemos que la base científica viene siempre después cuando se trata de la estética. La ultracavitación hoy es una realidad en todas las clínicas, los consultorios, oficinas, todo eso. Pero no sabemos porque es muy nuevo y claro, de los riesgos tampoco sabemos. Algunos países como Francia prohibieron el uso, en Europa y en otros países también, prohibir el uso de la ultracavitación por la falta de seguridad, por la sospecha de necrosis. Bueno, eso todavía no está claro. Sabemos que es un aparato que produce cavitación y que los aparatos que se produce cavitación inestable, o sea, la producción de burbuja y la implosión de burbuja, son los ultracavitadores. Y que hay muchos de diferentes frecuencias y de diferentes penetraciones. Entonces, cuando pensamos en los aparatos de alta frecuencia, siempre nos preocupamos un poco más, porque son aparatos de baja frecuencia, nos preocupamos mucho más, porque son aparatos que tienen un aprofundamiento, una profundidad de la onda mucho más grande que los aparatos de alta frecuencia que son más superficiales. Entonces hay que saber muchísimo cómo trabajar dependiendo del tipo de aparato y del modelo, ya que existen muchas tecnologías disponibles en el mercado, cada una con características físicas distintas. Y el tipo de cabezal, la frecuencia, la manera que se es focalizado, si no es focalizado, cómo atraviesa la piel y la manera correcta de aplicación. Todo eso hay que tener en la formación para manejar un aparato de ultracavitación. Y también necesitamos de más base científica. Nosotros tenemos algunos estudios de ultracavitación, tanto de baja frecuencia cuanto de alta frecuencia, pero todavía son pocos para
la seguridad que necesitamos. Bueno, para evitar entonces los riesgos, necesitamos de una definición urgente de la actuación del kinesiólogo dermatofuncional, el objetivo de estudio, la característica de ese profesional, la diferencia de ese profesional de un profesional de estética, que ese es el problema que miro muchísimo cuando estoy en otros países, que la gente que se dedica a estética y que es kinesiólogo no tiene una diferencia. En la verdad, la mayoría se forma, se prepara con los propios esteticistas cosmetólogos, porque no hay kinesiólogos formadores. Entonces hay que tener una definición cómo trabaja, qué evidencia científica tiene, ya que estamos hablando de un profesional de salud. La difusión de esta especialidad en otros países es muy importante. Hay que tener la especialidad que actúa en la piel, como tener la orientación del guide de la American Association of Physical Therapy. Y la exigencia de especialización en muchas áreas y que tal vez sea mejor que se junten las sociedades. Hay muchas sociedades de quemaduras, gente que trabaja en la piel, pero en otras áreas, y hay que juntar todos que se dedican a la piel en una única especialidad. Esa es la idea. Y crear asignaturas en graduación para que se empiece la formación de una área, de una especialidad, desde la formación de un alumno en la graduación. La necesidad de una mejoría en la formación técnica debe empezar desde la graduación, como ya expliqué, y hay que tener programas acreditados por universidades que tengan una base de evidencia científica. Nosotros sabemos que hay muchos cursos de formación y que son dedicados a estética y que hacen todos los profesionales, incluso los kinesiólogos, y que sabemos que no tienen una base científica y muchas veces son cursos que son de ventas de aparatos o ventas de cosméticos y que no tienen ninguna preocupación con la definición de una especialidad y con la evidencia científica. El otro punto muy importante es estimular el trabajo multiprofesional o multidisciplinario. Para eso hay que los otros profesionales conozcan la especialidad. Un médico necesita saber que hay un kinesiólogo que se dedica a la piel. Un dermatólogo necesita conocer ese profesional. Un cirujano plástico también. Y si nosotros nos hablamos de qué hacemos, tampoco los colegas de otras áreas van a conocer qué hacemos. También en el futuro, ese es un sueño, el control de la utilización y de las ventas de la aparatología de agente físico a otros profesionales. Nosotros sabemos que es difícil porque hoy existen en todo el mundo mucho más técnicos que se dedican a estética que kinesiólogos. Entonces, ¿para quién las empresas pueden vender los aparatos? A los médicos y a los cosmetólogos, porque kinesiólogos no hay, son pocos. Pero en futuro, si tenemos una especialidad que se dedica a eso, nosotros podemos estar haciendo un control, al menos que no sea vendido aparatos de riesgo a gente que no tiene experiencia para manejarlo. Y la realización de cambios en la legislación de la salud con los equipos multidisciplinarios, o sea, cuando tenemos un estudio, un foro, una discusión de especialistas o de la especialidad de dermatofuncional, hay que tener gente, kinesiólogo, que trabaja en esa especialidad. ¿Cómo vamos a tener una discusión donde los médicos discuten sobre la formación o sobre una especialidad kinesiológica? Entonces no existe. Hay que tener discusión con profesionales que se dedican a la especialidad y que tienen experiencia en la electroterapia. Sabemos que utilizamos muchísimo electroterapia y hay que tener un dominio, un conocimiento basado en evidencia científica para embasar, para sustentar toda la discusión de la legislación de salud. Se están discutiendo la utilización de aparatología estética, hay que tener médicos, hay que tener kinesiólogos, hay que tener la discusión multidisciplinaria.
assim se pode ter uma definição de como isso pode desenvolver. E, bueno, a lei e a experiência do Brasil pode ser um modelo, porque nós estamos muito avançados, começamos muito temprano a trabalhar nessa especialidade. Tivemos muitos fóruns, muitas experiências e trabalhamos nisso há muito. Então, pouco eu queria contar a vocês nessa charla e eu espero que, de alguma maneira, em poucos minutos, em pouco tempo de charla, eu he conseguido, ao menos, estimular uma pequena semilla para que em futuro se empiece a especialidade a ter crescimento em muitos países de Latinoamérica e de outros lados. Eu sei que em Chile a preocupação com a segurança dos pacientes, a preocupação dos médicos com toda a utilização dos aparatos é grande e que há uma movimentação nisso, pero hay que tener la participación de los kinesiólogos. Acá no son muchos, pero en primer paso ya están se organizando en la sociedad y eso es muy importante. Un grupo pensando junto va a tener muchas sugerencias, muchas ideas y fóruns en discusiones que van a ser muy importantes para el futuro de la formación de los kinesiólogos que se dedican a esa especialidad. Entonces, yo espero que nesse tempo eu he conseguido ao menos estimular e ao menos convencer vocês da importância de la formação de la especialidad de kinesiología dermatofuncional. Bueno, yo quería decir muchas gracias por la presencia de todos y presentar donde estoy, en la provincia de Rio Grande do Norte, en Brasil, la ciudad de Natal. Invito a todos a conhecer minha cidade, que é muito linda, uma cidade de praia. E invito a vocês também a visitar minha homepage para conhecer um pouco mais de todos esses trabalhos científicos que apresentei e um pouco de la parte de investigação científica que falei nesses minutos. Muitíssimas graças.